Bienvenido a esta edición especial de Comando Jungle. Hoy un programa, como ustedes pueden ver, hecho sobre la marcha porque las circunstancias así lo ameritan. Nos quedamos como hablando de otro país en el programa que estuvimos la semana pasada porque entre el viernes y hoy este es otro Chile. Estamos esperando a nuestro villano invitado de hoy, no está alcanzando a llegar y probablemente por la masividad de las manifestaciones que lo tienen atrapado tampoco llegue. Así que partimos nomás. ¿Qué es lo que estamos proponiendo para hablar de este nuevo Chile con mi amigo Mirko Macari? Lo primero, y por un problema de orden, ¿cierto? Hacer un pequeño análisis de en qué estamos, de dónde nace lo que nace, a qué se parece. Camilo, pero antes no está Gonzalo Miller porque se está preparando para asumir en cualquier momento. No, sí, Gonzalo Miller está con un terno azul, pizarra, le hemos dicho que no le queda bien ese color, pero está ahí preparado para el momento en que lo llamen, porque además también lo vamos a conversar durante el programa. Las crisis hacen que emerja lo bueno y también lo malo. Y es bastante evidente lo que ha salido a flote entre lo bueno y lo malo, por ejemplo, del gobierno, sus ministros y todos los actores que hoy día están trabajando sobre este nuevo Chile del que estábamos hablando. Bueno, lo decíamos, hay que hacer una pequeña distinción. ¿Cómo llegamos a esto? Probablemente no tengamos todas las respuestas. Macari viene hace rato pregonando la tesis del desplome, así que yo preferiría dejar a Mirko Macari primero hablando de... Ponerme play. Inmediatamente... Play, desplome de las instituciones by Mirko Macari. Mi charla taller se llama El desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Y quiero dejarme ligeramente claro que yo he desarrollado esta tesis desde la práctica, soy periodista, siempre me ha gustado la política y el poder. Y de un tiempo a esta parte venía viendo que las cosas ya no eran como antes, un desgaste, una corrosión del proceso político a la vez que emergían desde fuera del sistema formal energías que han ido creciendo y que se van transformando en los actores dominantes que ponen la agenda. Ese es el gran titular. Y quiero decir que hay dos cosas que pasaron este fin de semana. Una que yo nunca anticipé ni vi, que era que esto tuviera una explosión social. ¿Cómo se manifiesta el desplome de las instituciones en esta explosión social? En la incapacidad del sistema político de procesar esa explosión, encauzarla y conducirla. Porque lo que hemos visto del fin hasta ahora es justamente lo contrario. Las democracias son administración de conflictos y quien tiene la autoridad tiene canales y cauces para que justamente se encauce ese conflicto. Y eso es lo que no está pasando y no podría pasar porque ese desgaste del que estamos hablando es criminal. Y estoy hablando de una cuestión política que va mucho más allá de los reclamos socioeconómicos acumulados. Yo creo que, como diría alguien de un hashtag, llegó el día del pico. El día del pico estaba cerca y finalmente llegó. Yo me gustaría hacer una pequeña distinción analítica y por favor tómenla como esa, o sea, un pequeño esquema. Yo creo que lo que tú decías es muy cierto. A esto se le suma, ¿cierto? Las señales de decadencia de repente entronan con un descontento social que finalmente se manifiesta en múltiples tipos de desórdenes que sumados generan una sensación general de caos, que es muy difícil procesar ahora para el sistema político y probablemente a partir de lo que está haciendo ahora el gobierno sea más difícil aún. Entonces me gustaría te propongo una distinción en planos, tú me la torpedeces que fuese necesario. Creo que hay un primer plano de este proceso social que es más difuso, mucho más masivo, no es orgánico, no tiene una orgánica centralizada, que es lo que podríamos denominar el descontento en sus distintas formas, que es muy masivo, tiene muy bajas barreras de entrada, se puede entrar de manera muy fácil, caceroleando, haciendo un hashtag, poniéndose en redes sociales, discutiendo en la casa. O sea, esa sensación de malestar que se expresa de distintas formas, que tiene bajas barreras de entrada y que no tiene una conducción política nítida. Obviamente no es un sentimiento, por así decirlo, oficialista, pero no es tampoco un sentimiento que se divida en izquierdas o derechas o que sea pertenencia a un partido político específico. Una agenda no clara, no nítida, pero muy masiva. Eso, que es muy masivo, justo se encuentra con otra manifestación, que sí es más orgánica, que son más bien los tipos de protestas que son violentos, que tienen focos mucho más dirigidos, que son más reducidos, tienen un tremendo impacto, ¿cierto? Pero que si nosotros, imagínense el país, solo con los focos de... Quemar una estación de metro. Es que, claro, que tienen objetivos que son más bien político-estratégicos de la lógica más bien de conflicto. Quemar puntos de abastecimiento, estaciones de metro, micros, centros de abastecimiento de comida, o sea, la quema. Esa es y que tiene un discurso político que entrona bien con el discurso masivo del malestar, sin embargo no son lo mismo, no son los mismos, de hecho son como los que llegan al final de la marcha, por así decirlo.
¿ya? O que mientras está la marcha queman en otros puntos. El punto está en que esas dos cuestiones se juntan en el tiempo. Se juntan en el tiempo, ¿cierto? Y uno le da cobertura al otro. Y hay un tercero que se suma a esta cuestión que, como alguna vez discutimos con mi amigo Mirko Macari, es como una especie de sueño húmedo del movimiento juvenil Lautaro de los 80, que es cuando se le suma el lumpen de ocasión a esta otra tercera manifestación que, al igual que la primera, es inorgánica, es difusa, es masiva, pero al igual que la segunda es violenta, que son los saqueos, que es el tercer fenómeno que finalmente lo que hace es una cazuela, un cóctel, que es tremendamente complicado. Y a mí me llama mucho la atención que la política, estando arrinconada, igual de perplejo que todos nosotros, ¿cierto?, con esta situación y con este momento histórico en el que todo se junta, opte por tratar de hacer a su enemigo más grande. Y cuando digo la política, digo específicamente el presidente. Cuando se va con la teoría del enemigo interno, finalmente lo que hace es que junta a casi los tres estamentos de los que estamos hablando en un solo enemigo, como si todos fuesen el enemigo del Estado y del gobierno. Lo que es muy complejo porque si uno los suma, finalmente te hacen un enemigo muy grande y que no necesariamente están trabajando para el mismo lado. ¿No encontráis tú, Macari? Sí, por supuesto. Ahora, para bajarlo, porque hemos hablado casi como sociólogos, ahora estamos haciendo sociología barata. Bueno, barata no. En lo concreto, el poder en la práctica institucional, en Chile lo tiene la institución presidencial y la moneda. Entonces las actuaciones de la moneda reflejan no solo la torpeza de los actores mismos que la encarnan, sino la miopía o incapacidad del sistema de entender este nuevo ciclo. Hay un día clave que es el día viernes, y un momento clave que es el punto de prensa del ministro Andrés Chadwick a las 7 de la tarde, donde a mi juicio estaba latente la oportunidad de desactivar o disminuir de manera notable lo que iba a pasar después. La miopía de preverlo es lo interesante acá, porque él solo hace un punto de prensa remarcando el discurso de la mano dura, enfocado en el tema de invocar la ley de seguridad interior del Estado, respecto a lo que hasta este minutos eran desmanes en el metro por parte de escolares y está quinto día de la evasión masiva. El encargado de la seguridad, que es responsable jurídico de cautelarla, había tenido antecedentes toda la semana de que esto iba creciendo y por lo tanto su deber de cautelar la seguridad dándose punto de inflexión. Y ese era el momento en que uno puede considerarlo, este es un gobierno de la derecha, y por lo tanto para la derecha es caro el tema del orden, y hacer un discurso de mano dura, pero a la vez era el momento para mostrarse flexible en el tema de fondo, y allanarse a lo que se terminó allanando tardíamente, 24 horas después. Entonces, ahí tenemos un actor responsable de todo lo que político, de todo lo que ocurrió el viernes en la noche. Hay un responsable político ya. La inconsciencia de eso se agrava con el episodio muy de estos tiempos del presidente fotografiado mientras la ciudad se incendiaba, compartiendo una pizza en el sector de Vitacura en el cumpleaños de su nieto. Son símbolos que van acrecentando el malestar en vez de disminuirlo, que van aumentando la hoguera en vez de poner paño frío, que es lo que tiene que hacer la autoridad responsable, y así podríamos seguir. Y lo último que quiero decir, porque podría hacer un cronograma más detallado, pero para que tú intervengas, Camilo, es que esto se corona con una declaración en la línea de lo que proponía Camilo, el enemigo interno, que es la de anoche, el presidente diciendo que estábamos en guerra, recordando el célebre "estamos en guerra, señores", de mi general Pinochet, a quien le quedaba muy bien esa frase. El presidente se receta una foto en el medio del Comando de Estado Mayor, que está a cargo de la seguridad en Santiago, rodeado de oficiales queriendo demostrar que él tiene el poder, que el que manda, que está arriba de la pirámide de presidencia, manda a difundir esa foto, después se despacha el discurso, ¿no?, que solo es aplaudido por José Antonio Kast, lo que es sintomático, y al día siguiente a mí me quedó claro que no me estaba equivocando en lo del desplome, porque el general a cargo de la fuerza desmiente al presidente. Sí, claro. Y eso es inédito, porque el sistema... Eso es hoy en la mañana, mientras está dando la... El sistema se organiza sobre una idea de supuesta verticalidad, ¿no? Y arriba de los militares está el presidente, que es la autoridad civil. Pero los militares ya leyeron a los civiles y saben que no son confiables. Y el general sabe que él no está en guerra porque no le conviene estar en guerra.
porque va a ser juzgado en un tribunal civil o militar por los muertos en esa guerra él, y no el presidente que va a zafar por un acuerdo político popular. Esto es por la experiencia reciente, esto no tiene que ver necesariamente con lo ocurrido hace muchos años. Como decía un amigo mío, la realidad es siempre más rasca. El general, a director de Carabineros, Hermes Soto, fue empoderado por Piñera y Chadwick, se le entregó el mando, se dijo, este es nuestro hombre, se le entró el poder y viene el caso Catrillanca. Y para salvar la cabeza del ministro Chadwick, la moneda sacrifica al general director de Carabineros en el altar y el general no renuncia. Dice, pídame usted la renuncia, provocando una chimuchina institucional clásica, de escandalillo. Y el general dice, no pues, si yo no hice nada malo, si usted quiere me pide la renuncia, pero la señal para los militares y para los carabineros es, no se puede confiar en estos civiles. Y eso es lo que yo estoy leyendo. Y eso le denomino el desplome institucional. Ahora, concedámosle eso sí al mundo civil y al mundo político que los generales de las distintas instituciones también habían mandado la misma señal al revés, que no se podía confiar en estos militares y en estos uniformados, porque sin desviarme del tema de hoy, lo que había pasado es que habían sido empoderados múltiples veces para resolver conflictos que estaban latentes, ¿cierto? Habían ofrecido su manera de actuar, un mecanismo de salida y finalmente se había mandado 20 cagadas al hilo, digamos. O sea, los conflictos que tuvo, no los tuvo solamente este gobierno, los tuvo Bachelet también. O sea, acuérdate que el ministro del Interior en las sombras, digamos, que era Lewy de Bachelet, le presta ropa a los carabineros, ¿cierto? Y a la institución, y finalmente sale absolutamente trasquilado por los informes de inteligencia, por la impostación de pruebas, ¿cierto? O sea, aquí, y eso sí entrona mucho mejor con tu tesis del desplome de las instituciones, porque finalmente no se trata de personas más, personas menos, sino que de dos estamentos institucionales que han perdido completamente el acuerdo, la sincronía, sí. No tienen un diagnóstico común, no comparten las mismas herramientas, y eso finalmente es lo que estamos viendo ahora. Yo hacía esta distinción analítica no solamente para que me denostara Macari con lo de la sociología barata. No, yo también estoy haciendo sociología barata. Que yo creo que... Más barata incluso, de hecho. O sea, sí, no. Yo cobro más por hora. Sí, todavía no tengo 4x4. Precisamente para decir que aquí hay formas de distinguir los distintos actores, los distintos movimientos, ¿cierto? Y sus intereses. Y que normalmente, en tiempos normales, la política lo que hace, ¿cierto?, es tratar de que todos esos intereses no confluyan, de irlos, incluso cuando hay crisis, de irlos desagregando a poco. ¿Qué hace un régimen parlamentario en circunstancias como esta? Cambia el gobierno. Lo que hace es que cambia las circunstancias y cambia el gobierno. Los regímenes presidenciales no lo pueden hacer. De hecho, la herramienta que tiene hoy día sería algo así como adelantar las elecciones. Es una forma de hacer que la cúpula política tome nota del cambio radical de las condiciones como diría mi amigo Marx, de las condiciones materiales de existencia, ¿cierto? Y en ese cambio radical, el sistema político tiene que hacer algo. Yo quiero rescatar en esto, Sofía Macari, porque tú estabas hablando de la cronología, la vocería, también los rostros que han emergido con sensatez. Uno, el del general. El general lejos, extraordinario. El general Iturriaga transmite todo lo que quiere la barra brava de José Antonio Kast en el sentido de conducción, ¿cierto? Pero sin ninguno de las pasadas de pueblo del sistema político. Es una mezcla entre Kast y Bachelet. Claro. Empático, simpático tiene. Y con autoridad. Y tremendamente también, tremendamente efectivo políticamente el tono y el discurso de Carla Rubilar. Que también transmite desde la perspectiva del gobierno, ¿cierto?, un tipo de conducción que no deja de estar convencida de que hay que marginar la violencia, pero que está lejos de ofrecerse como el Avengers del combate contra la... Es un rostro que está lejos de la meritocracia San Damián. De la dehesa, porque eso es decisivo. O sea, a este punto llegamos por muchas causas, algunas muy antiguas, grandes atascos sectoriales que el sistema político, no un gobierno, el sistema político no es capaz de procesar porque ya no fue capaz. Y por eso estamos en una caga grande, ¿no? Y a la vez la desconexión del gobierno de Starbucks. Como las frases del ministro Fontaine, con la frase del ministro de Hacienda, con la talla del Club de la Unión, del Pisco Sour en Cachagua. La segunda vivienda del ministro Monkeberg. Que es un palo en la raja, perdón, para el chileno medio. No me importa. Para el chileno medio que toma el metro en Maipú. Entonces, esos componentes, algunos crudos, duros, estructurales, y otros anecdóticos, menores, son una totalidad que termina en esto. Porque lo que tenemos en Chile no es una democracia, es una
partidocracia, los partidos tienen el monopolio del poder, ¿no? Y esos partidos además responden a un club de poder más pequeño aún que está en la de las tiendas, que es una clase social, que es una oligarquía, es un club de amigos, y por eso que la rabia tiene que ver con los apellidos, con los parentescos, con los linajes que se repiten, y se repiten, y se repiten. Bueno, señales venían instaladas hace mucho rato. Dirigí un diario durante 9 años con un foco en eso, en las inconsecuencias y los problemas de una élite endogámica incapaz de conectar con el resto de los ciudadanos, pero ya es tarde para reconectar. Vamos entonces a la segunda parte del análisis, porque la idea es no alargarnos demasiado en el tiempo, y es qué es lo que viene ahora. Nosotros estamos haciendo este programa mientras se viene subiendo una columna de gente de una de las manifestaciones más masivas que hemos tenido en estos días, que como decíamos son la expresión política del descontento y finalmente es lo que le da cobertura a el resto de las expresiones de malestar. No estoy diciendo que las justifiquen, pero les dan condiciones de posibilidad. Insisto, si estos fueran incendios aislados, tendríamos a todo el sistema político y a todos los medios condenando la violencia y dándola en la parte policial del noticiario. No, hoy día está en el centro y en el corazón de la discusión política, y esa cuestión es porque estamos aún con todos estos elementos unidos. Había manifestantes fuera de Canal 3 y de Mega. Hoy día, eso es lo que le quería poner el punto. O sea, esto ha ido creciendo desde la expresión política a la expresión económica, ¿cierto? Que tiene una manifestación respecto de los espacios donde el poder económico se expresa, y muy crecientemente hacia la forma de informar esta movilización. Crecen y crecen a través de las redes sociales, ¿cierto?, los llamados a no creer en los medios de comunicación tradicionales porque estarían desinformando. Y un llamado que tiene luces y sombras, porque para nosotros que nos estamos transmitiendo en redes podría ser una gran noticia. Yo, que soy más conservador que Macari, sí pongo una luz de alerta, porque con todo el sistema, el mecanismo de auscultamiento sobre los intereses de los medios de comunicación tradicionales es mucho más grande que el de las desagregadas redes. Y por lo tanto, lo que pasa cuando uno solo se informa por redes es que tú te informas solo de aquellas informaciones que tu grupo de pertenencia te comparte y te entrega. Pero sin embargo, está súper marcado eso, y hoy día, fuera de los medios de comunicación, ya está en Mega, ¿cierto? Había una turba fuera de Mega. Se está produciendo una nueva protesta frente a esta otra manifestación del poder. ¿Dónde termina? ¿Cómo termina? Es sinceramente una incógnita. El periodismo y los medios son una de las instituciones que se está desplomando. Este desplome de las instituciones es total. Lo vimos en el caso de la Iglesia. Nadie va a llamar hoy día que la Iglesia arbitre, como en los 80, entre un grupo y otro. ¿Te acuerdas? Ese era el rol del cardenal Fresno. Sí. Bueno, es que lo que estamos asistiendo es un fenómeno global que también se manifiesta de esta manera en Chile, pero que va mucho más allá de esta coyuntura y tiene que ver con el cambio de la lógica tradicional del poder vertical, magistralmente ejemplificado en la película El Padrino, ¿no?, hacia un poder horizontal. Es el paso del matriarcado a lo matrístico, porque no es casual que también emerja la demanda feminista, ¿no?, en este minuto, con ese eslogan que yo creo que ni ellas mismas comprenden qué significa. El fin del patriarcado es terminar relaciones de dominación en todo ámbito, no solamente de hombres sobre mujeres. Entonces, esa es la parte, ese es el frame público. Esto es mucho más complejo y estamos asistiendo a esta transformación que es radical y que es inevitable, y que puede ser positiva y puede ser pacífica, porque para rescatar algo positivo, yo veo en esta manifestación otro ejército distinto, lo comentábamos antes de entrar a cámara, al de los 80, ¿no? Y entonces veo una generación millennial que se opone frente a las tanquetas, pero también hay millennial en las tanquetas. Y entonces ya no es un enemigo interno frente al ejército de ocupación. Entonces estamos también en una clave que yo creo que hay que destacar, que es evolutiva. Pero lo que me queda claro hasta el minuto es que el problema está en el liderazgo político convencional, en Piñera y su equipo de cheerleaders, y no en el mando militar. No, sin duda. Yo, si hubiera que hacer una recomendación al gobierno, yo tomaría más Rubilar y menos Cecilia Pérez en dosis importantes. Ahora, ya comienzan las especulaciones respecto de cuáles son los cursos que va a tomar la crisis política. El gobierno está intentando llevar con una mano este problema al Congreso, porque ahí tengo una diferencia contigo. Esta sería una partidocracia si es que gobernara el Congreso. Ahí se expresan los partidos y la meritocracia interna de los propios partidos para escalar se expresa en el Congreso. Pero normalmente, ¿cierto?, los gobiernos no están conducidos y desde hace mucho rato están conducidos por gente que desconfía de los partidos.
Lagos desconfiaba de los partidos y gobernaba con un ejército de leales que tenía mucho más que ver con su trayectoria personal. Bachelet desconfiaba, ¿para qué te digo? O sea, olvídate. Y Piñera desconfía de los partidos. Por lo tanto, no es técnicamente una partidocracia como sí lo eran los modelos parlamentarios, donde se expresaban las élites que formaban estos mismos partidos. Entonces, esta desconexión, digamos, entre un presidente que por un lado le tira la pelota al Parlamento, le pide a los presidentes de ambas cámaras que se junten con él, que procesen con una cierta celeridad una forma de ir saliendo o ir desagregando el conflicto, al menos en su nivel de malestar de la ciudadanía desagregada, ¿cierto? Y por otro lado, al día siguiente se declara en guerra. Sí, aquí yo tengo una tesis clara. A ver, lo primero es si Piñera termina o no termina. Lo único bueno que sabemos es que él tiene helicóptero propio y lo sabe manejar. Entonces no va a necesitar otro helicóptero que lo vaya a buscar. No, como de la Rúa, que lo salió en helicóptero de la Casa Rosada. Y lo que quiero decir es que todos los políticos son parte del problema. Es injusto reducirlo a Piñera, pero desgraciadamente se transforma en el niño símbolo, porque hoy día el meme masivo era, hoy hay una evasión masiva en el Banco Talca. O hay una, ¿cómo se llama? Una turba asaltando el Banco Talca. Bueno, desgraciadamente para él eso lo arrastra porque es parte de lo que ya comentábamos. Entonces lo que quiero decir es que la solución real a esto no va a venir del sistema político, porque el sistema político es parte del problema, ya no fue de la solución. Ahí está radicado el agotamiento, porque no hay ningún político en sí bueno o malo, o moralmente reprochable, no. Es el sistema el que les impide avanzar en las agendas que quieren. Porque la política es un juego suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. Y eso es lo que estamos viendo. Y por ejemplo, en las 40 horas que la gente diría en este minuto, el presidente de la SOFOFA y el ministro de Trabajo firman las 40 horas al tiro. Pero ya es tarde. Pero ya es tarde. Sí. ¿Por qué van a señalar a la gente? Oye, sí, vamos a medir la hora de trabajo. Pero ya es tarde, porque el sistema juega a eso. Es un sistema que no conecta, porque entre el mismo club, un sector para que gane tiene que perder el otro. Entonces, muy probablemente estamos frente al inicio del comienzo de lo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Está por verse. Nos pasamos largamente el tiempo que nos habíamos destinado para esto, pero sí, me gustaría hacer un pequeño cogollito en esta discusión. Pónganle ojo que hay una parte importante de este descontento que ni siquiera, como le gusta decir al sistema político, es comandado por el Frente Amplio. De hecho, son sumamente críticos a sus liderazgos. O sea, también no se olviden que una parte de este movimiento venía alarmándose desde el tiempo del movimiento estudiantil, y al igual como fue la concertación en su minuto para una parte de la izquierda, el Frente Amplio también representa la institucionalización de una fuerza social que finalmente se llenó de cargos. Y ahí está su derrota. Exactamente. Entonces, hay que mirar también esa cuestión en la microsociología del poder y de este movimiento, y es que crece a la izquierda del Frente Amplio otra fuerza que hoy día tiene expresión, que ellos no entiendo bajo qué lógica, ¿cierto?, buscan tratar de ser legitimados por esa fuerza, pero que claramente no le va a prestar ropa, y que muy rápido, ¿cierto?, le va a preguntar a la señora Beatriz Sánchez cuánto le paga a ella la nana. Porque como esta cuestión se trata de cómo distribuimos todos, no solamente el país, sino cómo distribuye el ingreso, todos los que estamos hablando probablemente van a verse involucrados en esta misma incongruencia. Guatón Boris ya no es capaz de saltar un torniquete. No, pues ya no puede salir arrancando. Y según cuentan mis oscuras fuentes, me voy a mandar un Nicolás Vergara, me cuentan mis fuentes que el diputado Jackson está muerto de susto de salir a su casa para ir a dar entrevistas, porque también temía ser funado. Porque ya son parte de la institucionalidad, y lo que está en juego es la institucionalidad. Entonces yo les propongo que asumamos que estamos en un mundo nuevo que es más horizontal. Les pido que comenten, vamos a estar haciendo todos los programas de Comando Jungle que sean necesarios durante este periodo, con extras informativos o desinformativos, como ustedes los quieran llamar. Sigan comentando, los seguimos leyendo y nos vemos en el próximo Comando Jungle.